Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. No tenía pensado, mis queridos hermanos, hacer ninguna reflexión hoy, porque en realidad tengo muchas cosas y cada vez debo de hacer muchas más cosas para poder subsistir. Sin embargo, estoy tremendamente impactado, y no es que sea algo nuevo para mí, porque en realidad es la experiencia de los últimos 4 años. Ya estamos caminando en el 4.º año con este ministerio. Pero me quedo tremendamente impactado, mis queridos, por el gran engaño del enemigo, ¿verdad? Como ni siquiera cuando se presenta la verdad no se comprende. Hoy vamos a tratar de entender, estamos caminando casi camino a 4 años. Hemos empezado o hemos entrado en el 4.º año de este ministerio. Vamos acercándonos a casi 600 reflexiones, lo que quiere decir que casi 2 años de los últimos 4, día a día, os he presentado una reflexión. ¿Y qué recibo a cambio? Vamos a entender estas realidades, mis amados, porque vivimos en un mundo distópico. Yo vivo en un mundo y en una realidad, y vosotros vivís en otra. Con las disculpas de rigor para todos aquellos que tratan de comprender, no son muchos, son poquitos, y se esfuerzan a tratar de comprender, pero la grandísima mayoría vivís en un mundo y no sabéis qué mundo es. Vamos a tratar de entender hoy realidades, porque la última reflexión, no lo sé por qué debe de costar tanto si nosotros seríamos el pueblo escogido por Dios y que deberíamos de conocer el Evangelio. ¿Por qué cuesta tanto, incluso después de casi 600 reflexiones, entender la verdad? No logro entender. El título de la reflexión de hoy está titulado El plan de salvación. Me veo obligado porque en multitud de ocasiones he recibido de vosotros quejas como que no podéis ver el rojo. Y me estoy esforzando de utilizar cuanto menos el rojo. Es verdad que hay cosas donde quiero atraer vuestra atención y utilizo el rojo. O utilizo el rojo cuando me dirijo al Padre o la divinidad o a un asunto muy, muy relevante. Pero hay algunos de vosotros, y tengo que entender y debo de entender esta realidad, que el rojo, no lo sé si es por la pantalla, no lo sé si es por alguna deficiencia médica que se pueda tener, no lo sé cuál es la causa, pero está claro que el rojo pues os molesta, no distinguís bien la letra, el texto. Entonces estoy tratando de utilizar menos posible el rojo, pero he de utilizarlo, queridos, porque quiero atraer vuestra atención sobre conceptos, porque no comprendéis. Y me estoy esforzando de que cuantos más de vosotros seáis salvos, mis amados. No entendéis. La grandísima mayoría de vosotros. Y me resulta raro porque mi comunidad principalmente son gente que son de mayores, o sea, de más de 40 años. Mi audiencia suelen ser gente de más de 40 años, hasta 70, 80. Y de países donde se supone que tenemos educación. Mi primera audiencia está en los Estados Unidos, de lejos mayoritarios.
Segundo país, estáis peleando entre México y España. Esta es mi mayoritaria audiencia. Luego empiezan Colombia, Chile, Perú, Argentina y otros países en menor medida, ¿verdad? Pero mayoritariamente sois de países con alto nivel de educación. No lo sé por qué no se entiende esto. Honestamente, yo me quedo atontado. Si fueran de países donde el nivel de educación, pues por circunstancias históricas y geográficas y de otros asuntos, porque no quiero molestar a nadie, pero las realidades del distópico mundo en el cual vivimos pues son las que son, pues hombre, podría comprender. Pero es que mayoritariamente sois gente de países educados. Gente que debería de conocer el Evangelio. Gente que cuando entendemos estas realidades deberías de comprender, quizás no la primera de cambio, pero la segunda sí. Cuando yo os cuento de mi experiencia, que me tuve que tomar casi 2 años para entender el verdadero Evangelio, porque a mí también el diablo me vendió un falso evangelio. Yo soy uno de vosotros. Por eso me he tomado mucho tiempo y me he esforzado para que yo primero entienda y que después os pueda despertar a cuantos más de vosotros. Pero yo no lo sé por qué, después de tanto tiempo caminando con este ministerio, aún no se entiende. No se entiende. Todavía vivís en vuestro mundo distópico. Y perdónenme porque estoy enfadado por tanto esfuerzo y sacrificio que he hecho. Yo os lo voy a demostrar. Para que veáis, os voy a colocar delante de un espejo para que veáis exactamente con qué espíritu camináis, cuál es vuestro evangelio y en qué mundo vivís. Hoy lo vamos a entender. Pongo otra vez el texto que pusimos la última reflexión. Y que esto tiene tanta profundidad que no os podéis imaginar. Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de su palabra no sirve de nada. Y algunos de vosotros no os lo creéis. ¿Por qué? Porque vosotros creéis saber. Y yo os lo digo, sí sabéis. ¿Dónde está el problema? ¿Tenéis el Espíritu de Cristo? Llevo años hablándoos de esto. Y vosotros no escucháis. No escucháis. Los mismos prejuicios que los judíos tenían están manifestándose en este pueblo. ¿Quién era el padre de los judíos? Dicho por Jesús. Satanás. ¿Y el nuestro? Digo el nuestro porque por la gracia de Dios y por la obra de este ministerio hay un pequeño grupito de gente que empiezan a entender. Pero la gran mayoría estáis viviendo en un mundo distópico, queridos, con un falso evangelio y con un falso espíritu. Esta es la profunda realidad, duela o no, porque es mi experiencia. Yo vengo de este mundo distópico. Por eso estoy aquí delante de vosotros, tratando de despertar a alguno, pero cuesta trabajo. Queridos, Himalaya se me queda corto. Himalaya se me queda corto, tratando de ayudaros a entender. Y no hay manera. No hay manera. Y yo estoy a punto de dejar este ministerio, mis queridos hermanos, porque no puedo más. Es que no puedo más. Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de su palabra no sirve de nada. La teoría de la verdad, sin la compañía del Espíritu Santo, no puede vivificar el alma ni santificar el corazón. Y yo pregunto, mis amados, ¿por qué? ¿Por qué cuando leéis estas palabras no os hagáis preguntas fundamentales? Pero Señor, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que yo tengo la Biblia en la mano y el Espíritu profecía y que sigo siendo igual de ignorante que de toda la vida? ¿Eso es lo que me estás diciendo? La teoría de la verdad sin la compañía del Espíritu Santo no puede vivificar el alma ni santificar el corazón. Y entonces la pregunta clave es aquí,
Señor, ¿qué me falta? ¿Cuál es mi mayor necesidad? Pues esto hoy vamos a entender esto, mis amados, porque cada vez que lo explico, yo no lo sé, parece que soy como una tele encendida, habla sola pero no escucha a nadie. Y no la escucha a nadie porque generalmente dicen tonterías, hacen cosas que son irrelevantes. Por si son irrelevantes, queridos, déjenmelo saber. Cerramos la persiana y me ocupo de mi vida y os dejo en paz, en vuestro mundo distópico. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios establezca la verdad, ¿qué nos falta? El Espíritu de Dios. ¿Pero qué es lo que creéis vosotros? ¿Que lo tenéis? ¿Vale? ¿Y por qué me preguntáis a mí cosas? ¿Por qué no entendéis? Enseguida lo vamos a ver por qué, queridos. Con lo escrito está. No porque Gabriel abra. Gabriel está muy molesto. ¿Sabéis por qué? Porque Gabriel vive una angustia que a veces digo, Señor, no me basta con mi angustia, la tengo que llevar a los de mis hermanos también. Cuando me estoy esforzando a ayudarlos a entender y no quieren entender. Dice, pero a menos que el Espíritu de Dios establezca la verdad, el carácter no será transformado. ¿Y qué pasará? Que con la Biblia en la mano, con el espíritu de profecía en la mano, con la historia detrás y con un falso espíritu, moriréis en la iglesia. Sí, señores. La historia se repite. La historia se repite. Mi pregunta es, ¿hay alguien que camine con Cristo, con su espíritu, que pueda entender la verdad y que entienda la realidad y la perspectiva de Dios con respecto a este mundo? ¿Hay alguien? ¿Hay algún verdadero mensajero de Dios que trate de despertar a este pueblo, pero con el verdadero evangelio? Porque del falso, así son. ¿Por qué son así? Porque no entendéis. ¿No entendéis? Ni siquiera cuando se os señala dónde está la verdad. Ni siquiera. Dice, sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error. ¿Y en qué mundo viven? En un mundo distópico. En una falsa realidad. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Hay alguien despierto que se dé cuenta? ¿Lo hay? Pues me temo que no, mis queridos. Por eso estáis deambulando de un lado para otro y cuando señalo la verdad, hay una confusión y un cacao mental de tal modo que no se entiende. Dice, y caerán bajo las tentaciones magistrales de Satanás. Ups, ¿con quién estamos caminando? ¿Cuál es nuestra teoría de la verdad? ¿Cuál es el espíritu que creemos que tenemos? ¿De Satanás? No puede ser. Gabriel, ¿qué me dices? Yo nada. Está escrito. ¿Hay alguien despierto que entienda? ¿Lo hay? Vamos a ver cuál es nuestra realidad, queridos. Demorándose cerca de la casa de la novia, hay 10 mujeres jóvenes vestidas de blanco. 10 mujeres jóvenes. Metáfora. 10 iglesias
protestantes jóvenes vestidas de blanco. Esto significa que tienen el Evangelio, vestidas de blanco, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Ellas tienen la verdad, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Dice, cada una lleva una lámpara encendida y una pequeña jarra de aceite. Pequeña jarra de aceite. Dice, todos están esperando ansiosamente la aparición del novio, pero hay un retraso. Hay un retraso. ¿Por qué? Pues claro, hay que conocer el día de la expiación. Entonces, ¿quiénes entraron a partir de mí? ¿Qué iglesia? ¿Cuál de las iglesias entraron en octubre de 1844 en el día de la expiación? ¿Qué iglesia? Ninguna. Ninguna. Dios levantó un remanente, ¿verdad? Pero también esto se nos aplica a nosotros, ¿verdad? También esto se aplica a la Odisea. Dice, pero hay un retraso. Pasa hora tras hora, los vigilantes se cansan y se duermen. ¿Quiénes son los vigilantes? Los maestros. Los maestros. Los maestros se cansan y se duermen. Ellos son los vigilantes. Ellos son los que tienen la palabra de Dios en la mano. Ellos tienen la responsabilidad de predicarle a este pueblo cuál es el camino correcto. ¿Pero qué ocurre? Que los vigilantes se cansan y se duermen. A medianoche se oye el clamor. Aquí viene el novio. Salid a recibirle. Ahora, pregunto yo. ¿El novio? O sea que hay una boda. ¿Y qué sabe la Odisea de esta boda? ¿Sabe la Odisea que tiene que acudir a una boda? ¿Lo sabe? No lo sabe. Dice, salid a recibirle. ¿Y quién va a salir? Pues nadie. Según la realidad de este momento, nadie. ¿Quién está esperando una boda? Nadie. Porque nadie se conoce la profecía y nadie sabe que hay una boda. Desgraciadamente. Dice, los durmientes, despertándose de repente, se ponen en pie de un salto. Ven avanzar la procesión, iluminada con antorchas y alegre con la música, oyen la voz del novio y la voz de la novia. Las 10 doncellas toman sus lámparas y comienzan a arreglarlas a toda prisa para salir. Pero 5 se olvidaron de llenar sus vasijas con aceite. Cuidado, porque estamos hablando de una parábola. Dios construye una imagen, lo mismo que pasa con el santuario, ¿verdad? Para que alguien aquí en la tierra despierte, purifique su mente, que comprenda realidades desde la perspectiva divina. Pero 5 se olvidaron de llenar sus vasijas con aceite. No anticiparon un retraso tan largo y no se han preparado para la emergencia. ¿Es esta la realidad de la Odisea? ¿Está esperando la Odisea alguna boda? Pues no. Un retraso tan largo. ¿Y por qué retraso tan largo? ¿Qué pasó en 1888? En 1888 vino el novio. Vino el novio. Pero no había un pueblo. Eso es lo que pasó. No había un pueblo. Y aquella iglesia creía que estaba preparada. Pero no había un pueblo. Y ahora,
Nosotros clamamos, viene el novio, prepárense. Este ministerio lleva 4 años casi, o sea, camino a 4 años, predicando esto. Viene el novio, prepárese, tenemos que acudir a la boda. Os hablo una y otra vez de la boda del Cordero. De vez en cuando alguien viene y me dice, ¿pero qué significa la boda del Cordero? Bienvenido al despertar. Bienvenidos al despertar. Aquí viene el novio, salid a recibirle. ¿Qué le pasa a la Odisea? Pues 5 se olvidaron de llenar sus vasijas con aceite, no anticiparon un retraso tan largo y no se han preparado para la emergencia. En la angustia apelan a sus compañeros más sabios, diciendo, dadnos de vuestro aceite. ¿Qué es el aceite? Símbolo del Espíritu, de la presencia del Espíritu. El texto que leímos antes, ¿no? ¿Sin el Espíritu podemos discernir esta realidad? No. Pregunto, ¿lo tenéis? ¿Por qué no entendéis? Queridos, esto debería de encender vuestras alarmas. ¡Ostras! ¿Pero cómo que este tío entiende y nosotros no? ¿Qué es lo que tiene este tío en la mente y nosotros no? Ah, no, este tío está en apostasía porque nuestros maestros nos dicen otras cosas. Claro, este tío viene y nos presenta el santuario y nos dice que lo primero, el sacrificio, y lo segundo, el bautismo. Y luego me viene y me dice, no, pero es que, claro, dice, el altar tiene que representar la cruz. Buenas noches. Sigan durmiendo. Sigan durmiendo. ¿Para qué despertar? No hay necesidad de despertar. Sigan durmiendo. ¿Vosotros no entendéis que os ha vendido el diablo un evangelio que no es el verdadero evangelio? ¿Por qué creéis que estamos aquí tratando de presentar realidades? ¿Porque tenéis el buen evangelio? Pues si lo hubieseis tenido el buen evangelio, yo tengo cosas que hacer. Pero cada vez no puedo hacer nada, porque es que no paro de dar explicaciones, de hacer más reflexiones, de ayudaros a entender. Y cuanto más me esfuerzo, más se duerme. En el dormitorio denominacional, la Odisea, se duerme ahí de mil maravillas. Y cuando alguien viene y dice, viene el novio, prepárese para la boda. ¿Pero qué boda? ¿De qué hablas, Gabriel? ¿En qué mundo vives tú, hijo? ¿Andas perdido? ¿Será? Yo qué sé. ¿Será que yo ande perdido? Oren por mí. ¿Sí? Yo ando perdido. Oren por mí. A ver si despierto. Yo qué sé. ¿No? Dice, dadnos de vuestro aceite. Dadnos de vuestro espíritu. ¿Qué es lo que hace la presencia del espíritu? Purifica, quita vino de Babilonia y pone en su lugar, escribiré la ley en vuestra mente. ¿Cómo que no la tenemos? Con la Biblia en la mano, con el Espíritu Profecía y con toda la historia, ¿no tenemos la ley en la mente? Despierten. En nombre de Jesucristo os lo pido, despierten porque morirán. ¿No me creen? Muy bien, es vuestra elección. Sigan durmiendo. Sigan durmiendo. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Por qué se apagan? Porque no tienen espíritu. Los vigilantes se cansaron, se durmieron, un otro vino y sembró lo suyo, y este pueblo se ha quedado sin el espíritu. ¿Hay alguien despierto que entienda?
el verdadero evangelio? Dice, pero las 5 que esperan, con sus lámparas recién recortadas, han vaciado sus garrafas, el sobrante, no les sobra aceite, no les sobra el espíritu, y responden, y atentos queridos, para que podáis entender cuál es vuestro evangelio y cuál es vuestro espíritu, que también lo fue el mío. Y llevo camino de 4 años esperando ver un pueblo despierto. Pero yo me pregunto como Elías, Señor, ¿he quedado solo yo? ¿Solo yo he quedado? ¿No hay nadie más? Sigo refrescando mi boca una y otra vez, tratando de preparar un remanente para la venida de Cristo, de Dios, y miro y digo, Señor, ¿dónde están? Ya lo sé la respuesta. Hay 7,000 preparados por Dios, y esto ya me lo sé yo también. 7,000. No eran 144,000. Eran 144,000, ¿no? ¿Y cuánto le dijo Dios a Elías que había? 7,000. Ups. ¿Solo? ¿Y el resto? El resto está aquí, queridos. Entre los que duermen junto con sus vigilantes, con sus maestros. Y un otro vino y sembró en el campo de lo suyo. Dice, no les sobra aceite. Y responden, atentos, no sea que no haya suficiente para nosotros, y para vosotros. Atentos aquí. Id más bien a los que venden. ¿Quiénes son los que venden? Espíritu, evangelio. Los vigilantes que están durmiendo en la iglesia. Y vosotros los estáis pagando. Id a los que venden y dice, y comprad, pero comprad para vosotros. No para nosotros, no. Para los despiertos no, para vosotros. ¿Pero por qué dice esto? Porque vosotros habéis comprado el evangelio de Satanás, de estos vigilantes dormidos. Les han engañado a ellos y os está engañando a vosotros. Y vosotros, con vuestras ofrendas, los estáis pagando para que os vendan un falso espíritu, un falso evangelio. Y cuando Dios envía sus mensajeros al final del tiempo para que os ponga la mente, purifique, vosotros no entendéis. Y por eso la parábola dice, id y comprad a vuestros maestros de vuestro evangelio, porque no se han preparado para la emergencia. Por eso hoy pregunta, ¿pero qué boda del Cordero? ¿Y esto qué es? ¿De qué boda hablas, Gabriel? ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Porque hay que prepararse, dice, ¿no? Hay que tener el espíritu. ¿Y esto cómo se consigue? ¿Cómo se consigue este aceite? Si nuestros vigilantes duermen, ¿cuáles son los vigilantes de Dios? ¿A quién hay que pagar? Esta mañana, mi mujer me dijo, Gabriel, no puedo más. No puedo más. Tiene 57 años casi. Y no tiene ningún dedo recto de la mano. Todos están atrofiados. Porque ella se dedica a hacer limpieza en casas. Entonces me dijo,
tienes que ir a pedir alguna ayuda o algo, porque yo no puedo más. ¿Sabéis lo que he hecho, mis amados? Me he callado frente a ellas. Pero me fui al trono de la gracia y le dije a mi Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que no puedo más yo tampoco. Porque vosotros estáis ayudando a los que os venden el falso evangelio y el falso espíritu. Y este ministerio, te pregunto a ti sí, a ti. ¿Has pensado alguna vez que este hombre y su familia también necesitan de ayuda? Que este hombre está dedicando mucho tiempo para poder entender el evangelio y poder transmitirlo a vosotros, para que dejéis de una maldita vez comprar de los que venden el falso evangelio de Satanás. ¿Habéis pensado, has pensado tú, a ti te estoy hablando, has pensado que este ministerio necesita de ayuda? No, queridos. Yo creía que en el tiempo de angustia íbamos a estar unidos, levantándonos y apoyándonos unos a otros. El llamado de Apocalipsis 18:4 es: salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Y con quién estáis caminando, queridos? ¿De quién estáis comprando espíritu y evangelio? ¿Por qué no entendéis siquiera cuando trato de explicároslo? ¿Por qué no entendéis? La respuesta es solo una. Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento que vosotros creéis tenerlo no sirve de nada. ¿Sabéis cuál es el problema? Que vosotros estáis peleando con este espíritu. Porque eso es lo que hace el espíritu de Satanás. Pelea con la verdad, pelea con sus mensajeros, pelea con el Hijo de Dios, el mensajero de paz, al cual matamos. No lo pudimos aguantar en este mundo ni 30 años. No lo pudimos aguantar. Este espíritu que tenemos mata a todo enviado de Dios. Esto ha pasado en toda la historia de la humanidad y sigue pasando. Y vosotros lo que estáis pensando es que este animal, yo, necesito de vosotros. No, queridos. Yo no pido antes de haber trabajado. Yo no pido nada. Yo os he ofrecido de mi espíritu, de mi amor. ¿Y sabéis lo que quiero a cambio? Lo que espero a cambio: vuestro amor y de vuestro espíritu. Pero desgraciadamente estoy obligado, el diablo me está forzando a cerrar la persiana, a buscarme un trabajo y dejarme de caminar, no lo sé con quién. No lo sé con quién. Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de su palabra no sirve de nada. La teoría de la verdad, sin la compañía del Espíritu Santo, no puede vivificar el alma ni santificar el corazón. Por eso no entendéis. Yo sé que es duro, lo fue para mí. Cuando yo desperté y me encontré solo, solo, me tomé un tiempo de asegurarme: Señor, me he vuelto loco. Me he vuelto loco. ¿Este es el camino? ¿Este es tu verdadero evangelio? Pues quiero conocerlo. Lo que no me esperaba, que este camino angosto es tan angosto y que los embistes de Satanás son tan duros que estoy más llorando que caminando.
más llorando que caminando, sufriendo lo que no está escrito. Lo que me falta es que me cuelguen en una cruz. Eso es lo que me falta. Porque, queridos, estoy dedicando tanto tiempo, tanto esfuerzo para tratar de ayudar, de preparar un pueblo para Dios. Queridos, ¿tenéis pensado en despertar? ¿Tenéis pensado en despertar? Porque si no es así, déjenmelo saber, queridos. Porque mi familia está en una angustia que no se puede describir. Y yo no paro de llorar, Señor, Señor, ¿moriremos? Pero claro, por eso Jesús está en el lugar santísimo, esperando un pueblo aquí. Y yo pregunto, ¿lo hay? ¿Has pensado en despertar? Espero ver de vuestro amor, cariños y queridos. Espero ver yo también de vuestro amor. No podéis ir, comer y marcharos. Hay que compartir. Al lado de vuestra mesa hay gente que necesitan de vosotros. No pensaba que los hijos de Dios hayan de mendigar el pan. No lo sabía. Pero según vuestro evangelio, parece que así funciona. Los hijos de Dios han de mendigar el pan. Y vosotros comprando a vuestros maestros el falso evangelio y el falso espíritu. ¿Tenéis pensado en despertar? Dice, mientras iban a comprar, la procesión siguió adelante y los dejó atrás. No lo sé si entendéis la realidad, queridos. Sin el Espíritu de Dios, sin el verdadero evangelio, moriréis. La advertencia está dada. El grito de medianoche está ocurriendo ahora mismo. Viene el novio. Viene el novio. ¿Tenéis lo que necesitáis? Háganse preguntas, porque morirán, queridos. Los 5 con las lámparas encendidas se unieron a la multitud y entraron en la casa con el cortejo nupcial. Y la puerta se cerró. Antes de que venga en la nube de los cielos, hay una venida silenciosa. Cristo caminará en medio de su pueblo. Estos son el verdadero evangelio que se está proclamando ahora mismo. Hay que identificar quién nos predica el verdadero evangelio y quién el falso. Por eso digo yo, ¿tenéis pensado en despertar? ¿O como los judíos creéis tener la verdad? ¿Que vuestros maestros, doctores en la ley, os predican la verdad? Pues os digo yo cuál es esa verdad. Por las palabras de Jesús. Vuestro padre es Satanás. ¿Tenéis pensado en despertar? Dice, cuando las vírgenes insensatas llegaron al salón del banquete, recibieron una negativa inesperada. ¿Eso es lo que queréis? ¿Este es el evangelio que compráis de vuestros maestros? ¿Eso es lo que queréis? Entonces yo os digo, buenas noches, tranquilos, tranquilos, ya queda poquito, no queda mucho más. El maestresala declaró, no os conozco. ¿Por qué? Porque vosotros estáis con un otro espíritu, en otra iglesia. Yo no os conozco, no sé quién sois. Terrible, queridos, terrible. Por eso os pregunto, ¿tenéis pensado en despertar?
¿Tenéis pensado en caminar con Cristo? ¿Tenéis pensado uniros en el Espíritu de Dios que purifica este templo? ¿Lo tenéis pensado? Espero que despertéis. Se quedaron afuera, en la calle vacía, en la oscuridad de la noche, eternamente. Y ahora vamos a entender lo que ayer o anteayer hablamos. Ayer creo que fue, ya ni me acuerdo. El plan de salvación. Vamos a entender lo escrito está, queridos. Lo que está escrito no cuenta sus historias. No este evangelio que os vende Satanás con sus maestros en medio de la Odisea. No. Aquí está. Vuestros maestros dicen, no, estos son misterios. Nosotros no podemos saberlos. Misterio de la redención, misterio de la encarnación, misterio de la piedad. Aquí está revelado. Pero, ¿con qué espíritu camináis? ¿Y vuestros maestros? ¿Y vuestras iglesias? El dolor llenó el cielo. Al darse cuenta de que el hombre estaba perdido, y el mundo que Dios había creado iba a llenarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y no había forma de escapar para el infractor, toda la familia de Adán debía morir. Es decir, toda una especie de la creación de Dios iba a desaparecer. ¿Y cuál era esta especie? La única que tenía la posibilidad de procrearse, de multiplicarse. La única. La que tenía el propósito de llenar el mundo de Dios. Pues toda esa especie iba a desaparecer. ¿Entendemos nosotros estas realidades? No. ¿Y por qué? Me he olvidado. ¿Vosotros camináis con vuestros vigilantes dormidos? Que os vende el evangelio de Satanás y a los que pagáis gustosamente y alegremente, sin saber con quién estáis caminando. Por eso no entendéis. Dice, vi el adorable Jesús. Y parémonos un segundo. ¿Dónde estamos aquí? En el cielo. Todavía no estamos en la tierra, estamos en el cielo. ¿Cómo lo llama? ¿Cristo? Lo llama Jesús. O sea, Jesús. Pero si todavía no ha pasado la encarnación. ¿Qué acabamos de leer, queridos? Toda la familia de Adán debía morir. Había pecado, ¿verdad? Debía morir en aquel mismo instante. ¿Y qué pasa en este mismo instante? El Cordero inmolado desde la fundación del mundo toma en serio su misión. Vi al adorable Jesús. A partir de este instante, Él es el Cordero inmolado. Y contemplé una expresión de simpatía y dolor en su semblante. Pronto le vi acercarse a la luz brillantísima que envolvía al Padre. Dijo el ángel que me acompañaba: está conversando estrechamente con su Padre. ¿Y de qué hablaría? Está tratando de convencer al Padre. Sacrificio no quisiste, lo vimos ayer. Y había gente que me preguntaba, ¿cómo que sacrificio no quisiste pero que preparaste cuerpo? Pues aquí lo explica. El Padre no quería que su hijo muera por la raza perdida.
¿Por qué? Porque solo eran dos de su especie, el Padre y Cristo. Y había el Espíritu Santo. Estaba el Espíritu Santo. El tercero, la tercera persona viviente en el cielo estaba. ¿Dónde está? No estaba, queridos. ¿Por qué? Porque ahora está por aparecer. Ahora lo entendemos. Dice, está conversando estrechamente con su Padre. ¿Y qué es lo que trata de decirle? Padre, ha llegado la hora que tanto temíamos, pero esta raza caída hay que rescatarla. Y yo me ofrezco. Para eso vine al mundo, dice. Yo soy el Cordero. Está escrito sobre mí, en el libro está escrito sobre mí. Déjame ir. ¿Ahora entendéis? Sacrificio no quisiste, pero cuerpo me preparaste. Dice, la ansiedad de los ángeles parecía intensa mientras Jesús estaba en comunión con su Padre. Dice, 3 veces fue encerrado por la luz gloriosa que envolvía al Padre. ¿Cuántas? 3. Ups. Le costó a Dios, ¿no? Le costó a Dios. Porque se quedaba el único en su especie. Y a partir de ese momento no había otro sacrificio más por el pecado. No hay otro. Mientras algunos creen que hay un otro Dios que está en el cielo, por lo tanto, hay un otro sacrificio más. Todavía hay uno igual a Dios. En naturaleza. Leemos, pero claro, con el espíritu que tenemos, no se puede entender. Por eso el texto de inicio. Sin el Espíritu de Dios, la teoría de la verdad, igual a cero. Cero. ¿Tú tienes conocimiento? Pero si no es el Espíritu de Dios que ponga las cosas en su sitio, veas el sueño de Miller. Si no es Él, hoy, ¿y por medio de quién lo hace? Porque de los vendedores que están en la Odisea, seguro que no. No. Han de ser otros. ¿Quiénes serán? Buena pregunta. 3 veces fue encerrado por la luz gloriosa que envolvía al Padre, y la tercera vez que salió del Padre, ¿de dónde salió? Del Padre. Este sí que es un misterio que nosotros no podemos captar. Lo que sí sabemos es que en este momento el Padre y su Hijo tienen la misma naturaleza. Una naturaleza que nosotros no la entendemos. Este sí que es un misterio. Y este sí que no es revelado. Este sí que le pertenece al Padre. Dice, y la tercera vez que salió del Padre, pudo verse su persona. Dice, su semblante estaba sereno, libre de toda perplejidad y turbación, y resplandecía con una benevolencia y una hermosura que las palabras no pueden expresar. El Cordero de Dios estaba a punto de morir. ¿Y cómo iba la muerte? ¿Cómo iba este mundo desgraciado? Su semblante estaba sereno, libre de toda perplejidad y turbación,
y resplandecía con una benevolencia y una hermosura que las palabras no pueden expresar. ¿Quién es Dios? Porque en estas palabras, mis amados, hay una teología escondida que no os podéis imaginar. Nosotros, de este Dios, decimos que es capaz de matar. Eso es lo que hace nuestro Dios, el que nos acompaña en la Odisea. Nosotros decimos que este Dios es capaz de matar. Pero ¿qué es lo que hace el amor? El amor se ofrece a sí mismo. ¿Cómo? Sin perplejidad, sin turbación, con un rostro que resplandece alegría. El amor se ofrece por el infractor. Entonces dio a conocer a la hueste angélica que se había hecho una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había estado suplicando a su padre y se había ofrecido. ¿Quién se había ofrecido? El amor. ¿Qué es Dios? Amor. El amor se había ofrecido a dar su vida en rescate. Algunos me decían, no hay que utilizar la palabra morir. Y cuando tú le explicas que uno igual a Dios ha pagado el precio por el pecado con su vida, se quedan perplejos. Dice, pero Dios no puede morir. ¿Es verdad? ¿Pero qué palabras utiliza aquí? ¿Las digo yo? No. ¿Y por qué no entendéis? ¿Con qué espíritu camináis? ¿Por qué no entendéis las realidades celestiales y el lenguaje que nos ha sido entregado a nosotros? Y que nos dice que esto solo podemos entenderlo si caminamos con el Espíritu de Cristo. Y ahora pregunto yo, si yo soy el que os explica estas cosas y vosotros no entendéis, ¿quién camina con quién? Y no lo digo para ofender, mis amados. Lo digo para que abráis la caja de vuestra mente. A mí me pasó hace casi 6 años, 7 años para atrás. Y espero que vosotros despertéis al menos ahora. Porque viene el novio, queridos. ¿Tenéis el aceite? Si tenéis el aceite, ¿por qué no entendéis? Despierten. Despierten. Les dijo que había estado explicando a su padre y se había ofrecido a dar su vida en rescate y tomar sobre sí la sentencia de muerte. ¿Soy yo el que dice que uno igual a Dios tenía que morir? ¿Soy yo? ¿Vale? ¿Y cuál es vuestro evangelio? ¿Por qué no entendéis? Dice, para que por medio de él el hombre pudiera encontrar el perdón, atentos, que por los méritos de su sangre, lenguaje celestial, ¿qué representa la sangre? ¿Qué representa la sangre? Su vida. La sangre representa la vida. Bien, volvamos a leer la frase. Que por los méritos de su vida, ¿quién es su vida? El Espíritu de Cristo, el otro Consolador. ¿Y cuál es su obra? Por los méritos
del Espíritu de Cristo y la obediencia a la ley de Dios, podrían tener el favor de Dios. Ahora parémonos un segundo. ¿Cuál era la misión? ¿Qué es lo que tenía que hacer el Mesías? Que por los méritos de su sangre, es decir, entregar su vida y la obediencia a la ley de Dios, podrían tener el favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? Volver al Edén. Ahora nos lo dirá. Pero primero quiero que entendáis una realidad. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Cuál era la obra del Mesías? Entregar su vida y obedecer la ley. ¿Por qué? Porque el enemigo dijo que la ley no puede ser obedecida. Y con su vida era el precio por el pecado. ¿Correcto? Y ya está, nada más. Solamente tenía que hacer esto. Dice, podrían tener el favor de Dios. Con esto, el hombre era unido de nuevo con Dios. Dice, y ser introducidos en el hermoso jardín, volver al paraíso y comer del fruto del árbol de la vida. Metáfora, símbolo, boda del Cordero, ser unido de nuevo con su espíritu, con el Padre. No sé si entendéis. Bien. El santuario que os presenté ayer os revolvió por completo. Vamos a ver si solo era necesario esto, que entregue su vida y que obedezca la ley de Dios. Y con esto, dice, podían tener el favor de Dios. Con esto su obra estaba terminada. ¿Está escrito? ¿Vale? Vamos al santuario. Cristo viene al mundo. Es decir, entra por las puertas. El atrio es el mundo. ¿Qué hace lo primero? Entrega su vida. ¿Sí? Lo segundo, se bautiza y empieza su ministerio de glorificar a Dios. ¿Qué significa esto? Obedecer la ley, la que dijo el enemigo que un hombre no puede obedecer la ley. ¿Cuál es la obra del Mesías? Se bautiza y empieza su ministerio. ¿Y dónde es llevado primero? En el desierto. ¿Y qué ocurre en el desierto? Es tentado. Y no cae. Obedece la ley. ¿Correcto? ¿Y qué nos dicen el deseo de todas las gentes? Satanás fue vencido. Pero en su mente le quedó otra idea. Como yo no lo pude hice pecar, voy a hacer que los hombres no lo acepten. ¿Y qué pasó? Lo matamos, lo colgamos en la cruz. Ahora vamos a verlo. Por lo tanto, lo que os expliqué ayer está escrito. Es lo que dijimos antes. Por los méritos de su sangre. ¿Qué es la sangre? La vida. Pero es mucho más profundo. Porque esta vida, una vez que él pasa en el santuario, se ofrece el sacrificio, aquí queda un ser. El Espíritu de Cristo, que es su omnipresencia. Es verdad, Dios no muere. Pero este Espíritu existe porque Dios no muere, pero no se representa a sí mismo, no hablaría de sí mismo, sino que representa al hombre Jesucristo. Y es allí donde aparece el Espíritu Santo. Su vida. ¿Y qué ocurre con esta vida? ¿Qué ocurre con este Espíritu? ¿Qué ocurre en Pentecostés? Nos lo envía a nosotros. Por los méritos de su sangre, por los méritos de su espíritu, de su vida, que es tan fundamental para nosotros. Por eso lo vemos luego en el lugar santo y en el lugar santísimo.
Porque sin su espíritu, este fue el texto de inicio, ¿no? Sin el espíritu de Dios, aunque nosotros podamos tener el evangelio en la mano, creemos saber, pero sin el espíritu de Dios, que es la llave que abre el entendimiento del evangelio, nosotros no podemos entender la verdad. Ahora pregunto yo, ¿y cuál es el evangelio que os han vendido vuestros vigilantes? ¿El de Satanás? Ups. ¿Por qué en vuestra mente vais y veis el santuario? ¿Veis el santuario? Perdón. Vosotros veis el santuario y alguien me decía, no, pero si el altar de sacrificios representa la cruz. Dice, porque los primeros 30 años están fuera del santuario. ¿Fuera del santuario en el espacio o dónde? Porque el atrio representa al mundo. El atrio representa al mundo. Entonces el Cordero de Dios viene al mundo. ¿Y qué es lo que hace primero? Se bautiza y luego el altar de sacrificios. ¿A qué nos ha revertido el diablo el evangelio? ¿Os lo conté yo a vosotros? ¿Os lo conté? ¿Hay alguien despierto que entienda? ¿Conocéis el santuario? Aquí lo tenéis. ¿Lo conocéis? ¿Cuál es el evangelio que vosotros sabéis? ¿Y cuál es el verdadero evangelio? ¿Qué hacen vuestros vigilantes? Duermen. ¿Y vosotros qué hacéis? Lo estáis pagando. ¿Para que os venda qué? El evangelio del diablo. Bienvenidos. Bienvenidos a la luz. ¿Os cuesta tanto creer que estáis comprando el evangelio de Satanás? ¿Os cuesta tanto que no queréis despegaros de él? ¿Por qué creéis que me costó a mí 2 años asegurarme de que lo que os estoy contando es la verdad? Y estoy yo contra el mundo. ¿Cuál de vuestros maestros os presenta este evangelio? Contádmelo. Os he retado tantas veces y tantas veces vuestro espíritu os ha dicho, este tío, cuidado con él, cuidado con este tío. Espero que os coloquéis ante el espejo. Este es el espejo, el que miréis, el santuario. Mírese ante el espejo y hágase la pregunta, ¿cuál es el evangelio que tengo? ¿Y el espíritu? Y yo digo, hay alguien que quiere despertar, de verdad. ¿Por qué creéis que en la reflexión anterior dije yo que vosotros me colocaría de rodillas y le diría a Dios, Señor, yo de aquí no me levanto aunque me tengo que quedar seco aquí? O te vienes conmigo y me ayudes a entender el verdadero evangelio, o yo no doy un paso más. Porque yo ya no sé con quién estoy caminando. Y a ver si de una vez este ministerio de este tío Gabriel despierta de una vez, porque el diablo está haciendo todo lo que puede que esta verdad no llegue. ¿Y sabéis cómo obra? A través de vosotros, de vuestra incredulidad. Y no lo digo con ánimo de ofender. No. No se me confunden. Lo digo para que ante el espejo alguno despierte. Llevo tanto tiempo esperando a los 7,000 que no los veo. No los veo. No lo sé dónde están. Porque muchas veces tengo la sensación de que algunos como que se esfuerzan a entender. Pero luego veo que mandan cada mensaje y cada cosa y digo, Señor, ayúdalos. Por favor, ayúdalos. Y Él quiere, está en la puerta. Pero si no abres la puerta, Él no forzará la entrada.
Y la pregunta es, ¿quién está dentro? ¿Quién está dentro que no te deja que abras la puerta? Que de una dichosa vez entiendas la verdad. ¿Quién está dentro? ¿Quién impide que la verdad penetre? Contéstate esta pregunta y entenderás de lo que estoy hablando. Porque algunos, por el espíritu que tienen dentro, dice, este maldito Gabriel no para de insultarnos, de hacernos confusos, ignorantes, hijos de Satanás y yo que sé qué cosa más. Pero ¿sabes quién dice esto? El espíritu que está dentro. Y Cristo está a la puerta y te está diciendo, yo estoy a la puerta, quiero decirte la verdad. ¿Me quieres escuchar? ¿Me quieres dejar dentro para que yo purifique este lugar? Espero que entiendan, amados. Espero que entiendan. Dice, al principio los ángeles no podían alegrarse, pues su comandante no les ocultaba nada. Por lo tanto, los misterios, supuestos misterios, lo pongo así para que me veáis, que algunos no veis cuando pongo las entre comillas. Los supuestos misterios son misterios para el cielo, pues su comandante no les ocultaba nada, nada, nada. Incluso el plan de salvación, claro. ¿Y dónde estaban los ángeles caídos en este momento? En el cielo. ¿A ellos también se los reveló? Sí. Entonces, ¿por qué Dios utiliza un lenguaje de tal modo que nosotros podamos entender con su espíritu, pero que ellos no? Pero no lo sé cómo el enemigo se adelanta siempre, entiende antes que nosotros el evangelio y nosotros no. Y nosotros no. ¿Pero por qué? Porque no tenemos el espíritu de Cristo. ¿Doloroso? Sí. ¿Verdad? También. ¿Nos gusta? No. 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 Este Gabriel, este es el apóstata. Este nos está contando cosas raras. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos la Odisea. ¿Cómo que tenemos la Biblia, tenemos el espíritu de profecía? Pero nos falta el espíritu. ¿Lo dice Gabriel? No. Lo dice Apocalipsis 3. ¿Pero quién entiende? Pues nadie, porque tenemos la teoría de la verdad, pero nos falta el espíritu. Y nosotros decimos, este maldito Gabriel no para de decirnos la verdad. Digo la verdad, pero vosotros decís, no. Este camina con Satanás, nosotros caminamos con Dios. ¿Y por qué no entendéis? ¿Por qué para vosotros este es un otro evangelio? Porque en verdad es un otro evangelio. Porque el que vosotros tenéis de vuestros vigilantes dormidos es el de Satanás. Mientras ellos duermen, Satanás viene y siembra en el campo. Esto también está en la Biblia, ¿verdad? Uno viene y siembra otra semilla. Y esa es la que vosotros recogéis y coméis, os alimentáis. De un otro evangelio. ¿Hay alguien despierto? Parece ser que no. Eso es lo que parece ser que no. Porque vosotros vais comprando un otro evangelio y un otro espíritu alegremente. Alegremente. Y cuando Dios, Apocalipsis 18:4 dice, salid de ellos, pueblo mío, vosotros decís, no, serán otros. Porque nosotros tenemos el evangelio. Claro. ¿Y la visión de los dos tronos? La primera visión que Dios le dio a la Odisea fue la visión de los dos tronos. Una advertencia tremenda que ni los pioneros la tuvieron en cuenta. Y hoy, ¿qué os voy a contar? Si ellos, que tenían el verdadero evangelio, no entendieron, hoy, vuestros vigilantes, que dicen ser despiertos y dicen que han salido de Babilonia,
Tú les presentas esas verdades y le mira y dice, este tío está mal. Este tío está mal. ¿Pero de qué está hablando? Claro, del verdadero evangelio, el que vosotros no lo tenéis. Por eso no entendéis. Atentos. Jesús les dijo que se interpondría entre la ira de su Padre, la separación de su Padre. Os explique el lenguaje del cielo. ¿Qué es la ira? La separación de su Padre. ¿Y qué propósito tiene la boda del Cordero? Unirnos con el Padre. ¿Y quién es Jesús? El mediador. Se interpondría entre la ira de su Padre y el hombre culpable, que soportaría la iniquidad y el escarnio y que pocos lo recibirían como hijo de Dios. Y es verdad, porque lo matamos. Dice, casi todos le odiarían y le rechazarían. Y dice, casi. ¿Y quiénes eran los que no eran casi? Los apóstoles. Los apóstoles. Señor, solo 12, de los cuales uno también era de los que casi. ¿Solo estos? ¿Un remanente de Israel? ¿Un remanente de Israel? ¿Solo 12 se salvaron? Ups. ¿No necesita Dios más? ¿Con esto le basta? Queridos, no queremos despertar. Dios no necesita tantos. Por eso habla de 7,000 al final. No necesita tantos. Pero el problema es que no hay ni estos. Porque claro, este ministerio de Gabriel, por eso tiene 400 y pico suscriptores. Por eso casi nadie ve estos vídeos. ¿Por qué? Porque Gabriel presenta el verdadero evangelio y no concuerda con el vuestro. Entonces, claro, Gabriel está apóstata, este tío está hablando cosas raras, no sé de qué nos está hablando. Curioso es que Gabriel presenta siempre lo escrito está, pero no concuerda con vuestro evangelio. Por lo tanto, hay que mantenerlo al margen, no compartimos ni nada, porque claro, es que esto da vergüenza. ¿Cómo le vamos a decir nosotros a la gente que la cruz, pues no está en el santuario? No puede ser. Esto es una locura. ¿Y sabéis lo que quiere decir esto, queridos? Que la cruz no estaba en el plan de Dios. Y ahora casi veo que saltan algunos. ¿Cómo? Porque Isaías y por Daniel y habla que el Cordero iba a morir. Claro. Dios, como en Sinaí, nos coloca un espejo por delante y nos dice, ¿sabes quién eres tú, Gabriel? Un asesino. Y tú dices, Señor, yo no. Sí, yo enviaré a mi hijo, pero tú, sin mi espíritu, lo matarás, porque tú no entenderías su obra. Casi todos le odiarían y le rechazarían. Pero nosotros no entendemos. Dios nos coloca ante el espejo, lo mismo que en Sinaí. Dice, esta es la ley. Podéis obedecerla. Haremos todo lo que nos has dicho. Y Dios dice, vale, seguid caminando. Vamos a ver si aprendemos lecciones. Bueno, aquí tenéis el santuario. A ver si entendéis. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Y se encuentra con la lección de Nicodemo y Nicodemo pregunta, pero ¿cómo nace un hombre de nuevo? Y de nuevo Dios se pone las manos en la cabeza y dice, ¿qué hago yo con este hombre que no me entiende? No me entiende. Yo trato de explicarle, pero no me entiende. No entiende. Claro. Porque no tenemos el Espíritu de Dios. Esa es la clave. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Y por eso nos señala, allí en el lugar santísimo, en la boda del Cordero, allí encontraréis la solución, pero no antes de que recorráis el camino, que entendáis la verdad, porque tenéis que elegir. Yo no forzaré la entrada. Si no entiendes, te quedas fuera. ¿Y con cuánto termina el Señor? Pues con 7,000.
Y el enviado de Dios dice, Señor, he quedado solo yo. Aquí no hay nadie más. Y Dios dice, tranquilo. Hay alguno por ahí que tú no los ves, pero yo sé que están. ¿Y quién está en el tren rápido? Todo el mundo y la iglesia. ¿Queréis despertar? Dice, atentos, porque habla Dios. Dice, dejaría toda su gloria. ¿Quién vino a la tierra? Mitad Dios, mitad hombre. Ahora Jesús diría, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Tienes mi espíritu? Dejaría toda su gloria en el cielo. Y cuando vemos el santuario y uno igual a Dios muere, de repente aparece otro ser viviente que hasta entonces no existía. Su espíritu queda en el cielo, su omnipresencia, toda su gloria. ¿Cuál es la gloria? Cuando Jesús dice, la gloria que tú me diste, ¿cuándo? Cuando me engendraste. ¿Qué es esa gloria? Tu vida, tu espíritu, ¿qué es Dios? Espíritu. ¿Qué es la gloria? Es el espíritu, su naturaleza. Deja en el cielo su naturaleza. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el otro consolador? Su vida. ¿Y qué nos envía en Pentecostés? Esta gloria. Esta vida. ¿Por qué no entendemos? Por alguna razón. Porque nosotros no entendemos que el Padre, la lección de Abraham, no vamos más lejos, la primera gran lección del Evangelio, que ni los judíos entendieron y nosotros menos todavía. El Padre mata al cordero y lo pone sobre el altar. Y yo pregunto, ¿queda algo de este sacrificio? ¿Queda algo? Si no queda nada, ¿por qué no entendéis? Queridos, por eso dice Dios, sin mi espíritu no hay forma. No hay forma. Pero nosotros decimos que este cordero murió la mitad o algo pasó con la mitad, pero la otra mitad sí que vino a la tierra. Él era Dios. Y cuando yo os digo que el diablo nos ha engañado desde la guardería, porque la lección de Abraham es la guardería, es la guardería. Nosotros no entendimos ni siquiera la primera lección. El Cordero de Dios es sacrificado, echado en el altar y no queda nada de nada. Pero nosotros decimos, no. Es mitad hombre y mitad Dios. Y esta es nuestra fe. No, esa es la fe del diablo, queridos. Esa no es la fe de Abraham. Abraham entendió la lección. Incluso Adán en Edén.
Por eso Adán decía, no, Señor, no morirás. Mejor déjanos que desaparezcamos, que esta raza no exista más, pero tú no puedes morir. Adán entendió. Abraham entendió con la lección de su propio hijo, Pero nosotros, con el evangelio del diablo y con su espíritu, no hay manera de entender. Para nosotros queda algo. Del altar de sacrificio queda algo. Desgraciadamente, nuestra mente sigue contaminada y nos preguntamos, ¿por qué no viene Cristo? ¿Por qué será? Dejaría toda su gloria en el cielo. Aparecería en la tierra mitad Dios y mitad hombre. ¿Cuál es vuestro evangelio? Porque yo no sé cuál es el vuestro. Yo os cuento del mío. Y en el mío dice lo que dice. Dice, se humillaría como hombre. Conocería por experiencia propia las diversas tentaciones que acosarían al hombre, para saber cómo socorrer a los que fueran tentados y que finalmente, una vez cumplida su misión de maestro, atentos, la cruz era en el plan de Dios, era necesaria para la salvación del hombre. Una vez cumplida su misión de maestro, sería entregado en manos de los hombres y soportaría casi todas las crueldades y sufrimientos que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los hombres malvados, porque en el desierto de la tentación no lo pudo vencer. Entonces, ¿qué pensó? Voy a utilizar el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, que está engañado por mí, para matarlo. ¿Pero cuándo? Una vez cumplida su misión de maestro. O sea, cuando se terminó la obra del Mesías, nosotros lo matamos. ¿Inspirados por quién? Por Satanás. ¿Por qué no aparece la cruz en el santuario? ¿Era en el plan de Dios? No. ¿Pero de qué nos habla Isaías entonces? Isaías, bueno, es Dios, no es Isaías, nos coloca igualmente una vez más como ante Sinaí y nos dice, yo os envío vuestra salvación, pero lo vais a matar. Eso es lo que vais a hacer. Lo mataréis. Pero curioso, que Dios levanta un remanente, camina con él. Resulta que teniendo la historia a mismo Cristo caminando a través de la profeta, Cristo caminó, el cuarto ángel caminó con la profeta. Estaba en medio de ellos. ¿Qué ocurre antes de 1888, 1888 y después? Ignoran a Cristo. Porque ¿qué le dice en 1888 a la profeta cuando ella dice, si no me quieres escuchar, cuando le está diciendo que el mensaje de John C. Waggoner es el mensaje enviado por Cristo, y cuando la ignoran y no la quieren creer, y es más, la acusan de complicidad con John C. Waggoner, ella dice, me marcho. ¿Y qué dice Cristo? Tranquila, no es a ti. A mí me lo están haciendo. ¿Entendimos nosotros la obra de Dios? ¿Estaban caminando el remanente con Cristo? Porque no lo entendieron. Y hoy, el mensaje, el último mensaje del cuarto ángel. ¿Cuál es el último mensaje? Viene el novio. ¿Hay alguien despierto? Pero al menos hay alguien que quiere despertar. Por eso os digo yo, el mensaje está en medio de vosotros. Esta es la verdad. ¿Por qué la estáis rechazando? ¿Por qué no entendéis?
¿por qué no apoyáis la obra de este ministerio? Ya os lo he dicho antes, hasta me da vergüenza repetirlo tanto. ¿Con qué espíritu camináis? ¿Cuál es vuestro evangelio? ¿Quiénes son vuestros maestros? ¿Quiere alguien despertar? Se humillaría como hombre, dice, una vez cumplida su misión de maestro, es decir, la cruz está por delante todavía, dice, sería entregado en manos de los hombres, soportaría casi todas las crueldades y sufrimientos que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los hombres malvados, que moriría la más cruel de las muertes, colgado entre el cielo y la tierra, como pecador culpable. ¿Cómo? ¿Quién era aquí? El segundo Adán. ¿Qué le hicimos nosotros? Al santo lo matamos. No aguantamos entre nosotros ningún enviado de Dios. ¿Qué le hicimos a todos los profetas? Los perseguimos y los matamos. ¿Inspirados por quién? Por este mismo espíritu que inspiró para matar al Mesías. Vino el Mesías mismo, lo matamos. A los apóstoles los matamos, excepto uno que se lo preservó Dios para darnos el Apocalipsis, a ver si alguno despierta. ¿Verdad? ¿Y hoy qué ocurre hoy? Pues se repite la historia. El último mensaje del cuarto ángel está en medio de vosotros, os está presentando la verdad. Y vosotros decís todas las barbaridades, es que no quiero ni deciros lo que está en vuestra mente, porque yo ya lo sé. No quiero deciros, este tío se glorifica a sí mismo, quién se cree, no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, díganme lo que quieran. Pero ¿por qué no concuerda mi evangelio con el vuestro? Porque yo os hablo de lo que está escrito. Letra por letra, palabra por palabra, coma por coma. Yo os lo presento por lo que está escrito. ¿Qué es lo que creéis vosotros? ¿Y de dónde surge este evangelio que tenéis vosotros? Dice que moriría la más cruel de las muertes colgado entre el cielo y la tierra como pecador culpable, que sufriría espantosas horas de agonía que ni siquiera los ángeles podían contemplar, sino que ocultarían sus rostros a la vista. De lo que pudimos hacerle a nuestro hermano mayor, al padre de la humanidad, al segundo Adán, que vino a recrear, a nacer de nuevo a una nueva humanidad. ¿Qué hicimos nosotros? No lo aguantamos nada. Enseguida dijimos, tú no eres de nuestro mundo, fuera. Y hoy, más de lo mismo. ¿Y con qué espíritu caminamos? Pues os toca a vosotros entender. El espejo está colocado. ¿Quiere alguien despertar? No solo sufriría una agonía corporal, sino una agonía mental con la que el sufrimiento corporal no podía compararse en modo alguno. ¿Pero por qué? ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Qué querría obtener Satanás? Que peque. Que peque. Eso es lo que quería obtener. Y nosotros, con el espíritu que tenemos, todas esas palabras las colocamos que es un Dios en naturaleza el que experimenta esto. Claro, este evangelio habéis comprado. Y no entendéis que el segundo Adán sufre lo que no está escrito para salvarme a mí y a ti, para sacarme del dominio del enemigo, para entender quién es mi Dios. Este es mi Dios, el que está haciendo sufrir a mi padre terrenal. El hombre, el segundo Adán, es el padre de la humanidad. Eso es lo que está haciendo. Y a mí,
Si a él le está haciendo eso, ¿qué dijo Jesús? Si me lo está haciendo a mí, a vosotros también. Por eso os digo yo que vosotros no entendéis mis experiencias, mis amados. Lo que el enemigo quiere es que yo cierre la persiana. Yo lo sé de hace mucho tiempo. Y esta es mi pelea. Porque cuando mi mujer esta mañana me estaba diciendo, Gabriel, déjate, búscate un trabajo porque no puedo más. Yo ya lo sé quién estaba hablando. ¿Quién estaba detrás de Pedro? Apártate de mí, Satanás. Tú me quieres alejar de la obra, yo ya lo sé. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros sea salvo. Por eso. Pero vosotros no entendéis, vosotros entendéis otras cosas. Vosotros, seguramente muchos, porque por eso no hay apoyo en este ministerio, apenas algunos de vez en cuando envían algunas cosas. Vosotros pensáis, este se quiere comprar un yate, quiere vivir, avión y no sé qué, no sé cuánto. No me hagáis maldeciros y deciros, os deseo mi vida. No me hagáis que haga esto. Que cuando estaréis en mis zapatos, seguramente gritaríais lo que no está escrito. Y es apenas entonces que entenderíais. De todos modos os digo, ya os lo dije con anterioridad, algún día, espero que estemos en el cielo, mirando para atrás, vais a tener una vergüenza que no os imaginéis. Esto es lo que vais a tener, una vergüenza que no lo imaginéis. Cuando Cristo trataba de despertar vuestras mentes y el espíritu que tenéis os ponía todos los argumentos escritos, no escritos y por imaginarse, para que de ningún modo estéis ayudando a Cristo, el cuarto ángel que tiene que iluminar la tierra con su gloria. No, vosotros pagáis a vuestros maestros para que os venda su evangelio y os vais a quedar fuera. Por eso os traje el texto, para que entendáis ante el espejo quiénes sois. La realidad, queridos, la distopía en el cual vivís, y vosotros creéis que vuestra realidad es la correcta. Estos días pasados vino mi hermana de Rumanía. Me echó una bronca que no os podéis imaginar. Y me dijo, ¿no te da vergüenza que llevas 20 años sin ver? O sea, en 20 años me fui 2 veces a casa. Dice, ¿me haces a mí venir a tu casa para decirte en la cara que eres un sinvergüenza, que nuestra madre está por morirse y que quiere verte y tú no vienes a casa? Pero ¿sabéis lo que hice, mis queridos? Le abrí la puerta de mi casa y le enseñé. Cuando se marchó, porque hace 2 días se marchó, mientras estaba en Barcelona por tomar el avión, me llama y me dice, perdóname, Gabriel, porque yo no sabía cuál es tu vida. Y mientras estuvo su estancia aquí unos pocos días, no he parado de hablarle que ella vive en un mundo y yo vivo en otro mundo. Traté de ayudarla a entender que la realidad de su mundo es una distopía, queridos. Es una falsa realidad construida por el enemigo y nos ha hecho trabajar, pelear por este maldito mundo y no querer despegarnos de aquí y liberar a Jesús del lugar santísimo de una vez, terminar su obra, porque quiere rescatar hasta el último alma de este maldito mundo. Pero no queremos abrir los ojos, queridos. No queremos entender. Se marchó a casa entendiendo
mi realidad. Y ahora espero que le cuente a mi madre que no es porque no quiero, sino porque me está aplastando el enemigo. Está haciendo todo lo que puede para destruirme a mí, el ministerio y, si podría, a mi familia. Sin embargo, recuerden, yo le dije a mi Dios, caminaré contigo, haré lo que tú me digas, pero preserva a mi familia. Es lo único que te pido, mi familia. Y está haciendo el enemigo lo que puede para destruir mi familia. Pero yo confío en mi Dios. Yo sigo caminando con Él. Y todavía estoy esperando si alguien quiere despertar. El peso de los pecados de todo el mundo pesaría sobre Él. Les dijo que moriría y resucitaría al tercer día y que ascendería a su Padre para interceder por el hombre descarriado y culpable. Pero no entendemos, mis amados, no queremos despertar, desgraciadamente. Atentos, los ángeles se postraron ante él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, que la vida de un ángel no podía pagar la deuda, pero nosotros creemos que la vida de un hombre colgado en la cruz pagó nuestra deuda. Eso es lo que creemos. Y cuando nos llevamos al santuario y no encontramos la cruz ahí, ni siquiera entonces queremos despertar. Ni siquiera ante las evidencias no queremos despertar. Dice, solo su vida. Solo su vida. ¿Cómo que solo su vida? Solo había dos seres en el universo con la misma naturaleza. Y el Padre no puede morir. Porque si muere el Padre, desaparece todo. Entonces, solo la vida de uno igual a Dios podía ser aceptada por su Padre como rescate por el hombre. ¿Y cuándo se pagó este precio, queridos? Tal como el santuario nos lo dice. Entró en el mundo y lo primero, pagó el precio por el pecado. Pero el evangelio que el enemigo nos ha contado es otro. Y nos negamos a aceptarlo. Esta realidad nos negamos a aceptar y entender. Y estamos negando el verdadero evangelio. Por eso Jesús se preguntaba, ¿hallaré fe cuando volverá a la tierra? ¿Quedaría alguno sin que tenga el templo, el santuario contaminado? ¿Habrá alguno que participe de la boda del Cordero? Y Juan, a través del Apocalipsis, nos dice, ¡para! Hay un grupo pequeño que camina por el camino angosto y que su príncipe es Cristo. Jesús les dijo también que debían tener una parte en la acción, los ángeles, estar con Él y en diferentes momentos fortalecerlo. ¿Necesitó Jesús de esto? Sí, mis queridos. Un santo en esta tierra no aguanta ni un segundo. Esta es la obra del enemigo. En su reino, sin ningún santo. Si no fuera por la obra
de Cristo y de los ángeles, aquí no se salva uno. Que debía tomar la naturaleza caída del hombre, y los vigilantes de la Odisea todavía sigue discutiendo esto, naturaleza prolapsaria y no sé qué historias y no sé qué cuentos y no sé qué. Pero no quieren entender lo que está escrito. ¿Por qué? Porque caminan con otro espíritu. Por eso no entienden. Debía tomar la naturaleza caída del hombre y que su fuerza no sería ni siquiera igual a lo de ellos. Pero nosotros en la cruz matamos un Dios. ¿Cuál es vuestro evangelio? ¿Y cuál es vuestro espíritu? ¿Queréis despertar? Y que fueran testigos de su humillación y de sus grandes sufrimientos, y al presenciar sus sufrimientos y el odio de los hombres hacia él, se conmoverían con las emociones más profundas y por su amor hacia él desearían rescatarlo y librarlo de sus asesinos, pero que no debían interferir para impedir nada de lo que contemplasen y que participarían en su resurrección. Que el plan de salvación estaba ideado y su Padre había aceptado el plan. Sacrificio no quisiste, pero cuerpo me preparaste. Con santa tristeza Jesús consoló y animó a los ángeles, y les informó que en adelante aquellos a quienes él redimiera estarían con él y habitarían siempre con él, y que con su muerte rescataría a muchos y destruiría al que tenía el poder de la muerte. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el espíritu con el cual estáis? El del reino de la muerte. Y su padre le daría el reino. Su padre le daría el reino. ¿Cuál es el reino? De Adán. Y la grandeza del reino bajo todo el cielo. Y el reino de los cielos, ¿verdad? Y él lo poseería por los siglos de los siglos. Satanás y los pecadores serían destruidos. ¿Quién? Satanás y los que no han limpiado su templo, los que no han purificado su templo, los que han permanecido en el reino de la muerte, con el evangelio de la muerte, con el espíritu de la muerte. Y nunca más perturbarían el cielo ni la nueva tierra purificada. Jesús pidió a las huestes celestiales que se reconciliaran con el plan que su Padre aceptaba y que se alegrarán de que el hombre caído pudiera ser exaltado de nuevo mediante su muerte para obtener el favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? Su espíritu en nosotros y disfrutar del cielo. Entonces la alegría inefable llenó el cielo, y las huestes celestiales entonaron un cántico de alabanza y adoración. Tocaron sus arpas y entonaron una nota más alta que antes. Por la gran misericordia y condescendencia de Dios, al entregar a su amado para que muriera por una raza de rebeldes, ¿para que haga qué? Muriera. ¿Quién lo dice? ¿Gabriel? ¿Cuál es vuestro evangelio? ¿Y el espíritu? Porque yo os hablo de lo que está escrito, mis amados. Al entregar a su amado para que muriera por una raza de rebeldes, se derramaron alabanzas y adoración por la abnegación y el sacrificio de Jesús, que consintió en abandonar el seno de su Padre.
¿Qué nos dijo al inicio? Que entró en esta luz brillante, entró en el Padre. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Y ahora? Ahora no puede. No tienen la misma naturaleza. Abandonar el seno de su Padre y elegir una vida de sufrimiento y angustia y morir una muerte ignominiosa para dar su vida por los demás. Espero que entendáis, mis amados. Dijo el ángel: ¿creéis que el Padre entregó a su amado Hijo sin luchar? Y yo pregunto, si este Hijo es el mismo que vuelve en el cielo, ¿para qué tanto historia y teatro y rollo? ¿Para qué todo esto? Si no murió y el que baja es el mismo que vuelve, ¿qué hace el Padre aquí? Profundicen, mis amados, profundicen. Dijo el ángel: ¿creéis que el Padre entregó a su amado Hijo sin luchar? No, fue incluso una lucha con el Dios del cielo, sin dejar perecer al hombre culpable, o entregar a su amado Hijo para que muriera por ellos. ¿Para que haga qué? Muriera. ¿Quién dice esto? No, lo dice Gabriel, porque Dios no puede morir. Es verdad. Pero entonces, ¿entendéis lo que está pasando en la encarnación? ¿Entendemos lo que está pasando ahí? ¿Entendemos de lo que está hablando Dios? No yo, Dios, porque está escrito. En lugar de estar peleando conmigo, ¿qué tal si os ponéis de rodillas y le pedís a Cristo que cumpla su promesa en vosotros? ¿Qué tal? Y apenas entonces, con el Espíritu de Dios, poder entender lo que está escrito, mis amados. Porque leéis, y yo no sé cuál es vuestro evangelio, bueno, sí lo sé. Pero yo os lo digo, lo que yo leo en este evangelio, que es mío, es otra cosa. Y yo os cuento lo que está escrito en el evangelio. ¿Y el vuestro cuál es? Los ángeles estaban tan interesados por la salvación del hombre que no podían faltar entre ellos quienes se diesen su gloria, entregar su vida, su espíritu, y diesen su vida por el hombre que perecía. Pero dijo el ángel que me acompañaba: de nada serviría eso. La transgresión era tan grande que la vida de un ángel no pagaría la deuda. Solo la muerte. Pero Dios no puede morir. Solo la muerte y la intercesión de su Hijo pagarían la deuda y salvarían al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. ¿Cuál es vuestro evangelio? Pero la obra de los ángeles le fue asignada: ascender y descender con bálsamo fortalecedor de la gloria para aliviar al Hijo de Dios en sus sufrimientos y administrarle y suministrarle, ¿verdad? Además, su trabajo consistiría en proteger y guardar a los súbditos de la gracia y los ángeles malignos y de las tinieblas que Satanás arrojaba constantemente a su alrededor. Ahora pregunto yo, si estos ángeles están para proteger a los que son de Cristo, ¿con quién camináis vosotros? ¿Y cuál es vuestro evangelio? ¿Y cuál es vuestro espíritu? Vi que era imposible que Dios alterase o cambiase su ley para salvar al hombre perdido y perecedero. Por eso sufrió que su Hijo amado muriese. Pero Gabriel, Dios no puede morir. Pues yo ya lo sé. Pero yo te cuento lo que está escrito. Ahora te toca entender de lo que habla este maldito Gabriel una y otra vez. Porque no hay más dolor en mi alma cuando 600 reflexiones
He tratado de ayudaros a entender esto. Y vosotros no se enciende la bombilla. Este texto me lo he leído unas cuantas veces con vosotros. Os lo he explicado unas cuantas veces. ¿Qué entendéis, queridos? ¿Cuál es vuestro espíritu? Y no lo digo para ofender, lo repito tantas veces, no lo digo para ofender. Enciendan la bombilla de una vez. Entiendan, estamos ante el espejo de Dios. Queremos abrir los ojos, escucharle de una vez, al menos al final de esta historia. ¿Queremos ser del remanente? ¿O vamos con la gran multitud en el tren rápido preparados para la muerte? Despierten, mis amados. Eso es lo que trato de hacer, pero visto lo visto, ni los que parecen que están despertando, no. Por eso sufrió que su Hijo amado muriese por la transgresión del hombre. Satanás volvió a regocijarse con sus ángeles de que podía, causando la caída del hombre de Adán, derribar al Hijo de Dios de su excelsa posición. ¿Cuál era su problema? El Hijo de Dios. ¿Pero qué atacó? La ley. ¿Quién es la ley? El Padre. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza caída del hombre, pregunto, el misterio de la encarnación, el misterio de la redención, el misterio de la piedad, ¿lo sabían los ángeles en el cielo? Sí. ¿Lo sabe Satanás? Sí. ¿Quién no lo sabe? Nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha vendido su evangelio. Nos ha vendido su evangelio. Si el cielo lo sabe, ellos lo saben, ¿por qué nosotros no? Porque supuestamente lo tenemos. Despierten, queridos. Despierten. Que cuando Jesús tomara la naturaleza caída del hombre, podría dominarlo. ¿Dónde estaba el hombre? Bajo el dominio del enemigo. ¿Qué pasó en la cruz? Nos abrió la puerta para poder salir del dominio. ¿Esto implica qué? Conocer la verdad y hacer una elección. Por eso el día de la expiación. Salid de ella, pueblo mío, quitad el vino de Babilonia que está aquí. Purificad la mente. Esta es la batalla del Armagedón, la batalla por nuestra mente. Yo lo trato de explicar, pero mientras reflexión tras reflexión leemos, todavía hay mucha luz que tiene que venir. Cuando viene la luz, vosotros decís, no, Gabriel, esto es apostasía. Porque nuestros maestros dicen, no puede ser. Nosotros ya tenemos la verdad. Se repite la historia. Sí, bajo nuestros ojos. ¿Hay alguien despierto? Ojalá. Podría dominarlo y obstaculizar el cumplimiento del plan de salvación. Obstaculizar. ¿Cómo? Pues que no haya un remanente. Que no haya gente que entienda el verdadero evangelio, que permanezca bajo su dominio, bajo su evangelio, bajo su espíritu. Y Jesús puede estar en el lugar santísimo una eternidad, si puede ser. Mientras Satanás vive aquí con nosotros, todo bien. ¿Por qué os levantáis todas las mañanas? ¿Para qué estáis luchando? Casas bien arregladas, jardines hermosos, coches interesantes, cuenta del banco. ¿Y dónde estáis? En su mundo. ¿Y quiénes son los que caminan con Cristo? ¿Cuál es su condición? Aplastados por el enemigo, porque no quiere ningún santo en esta tierra. ¿Por qué queréis que se cierre la persiana de este
de este ministerio? Pues sigan con vuestras ideas y me veré obligado a hacerlo, porque no me queda otra. No me queda otra. Yo y mi familia no paramos de llorar por nosotros y por vosotros. Satanás volvió a regocijarse con sus ángeles de que podía, causando la caída del hombre, derribar al Hijo de Dios de su excelsa posición. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza caída del hombre, podía dominarlo y obstaculizar el cumplimiento del plan de salvación. Aquí me he repetido, os pido disculpas. Dijo mi guía: todavía hay mucha luz. Sí, pero no, esta luz no es Gabriel, ni su ministerio, no, tiene que ser otra cosa. Dios enviará sus mensajeros, pero no puede ser Gabriel, puede ser, yo no lo sé. Otros. ¿Quiénes? No lo sabemos. Cualquiera, pero no Gabriel. Hay tantos ministerios que se proclaman que han salido de Babilonia, pero predican el vino de Babilonia. Porque lo que predicamos en este ministerio no se le parece en nada a ningún otro. Y si hay algún otro, déjenmelo saber. Dijo mi guía: todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamando en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis, y iluminará la tierra con su gloria. Y yo estoy esperando esto. Yo quiero ver a los 7,000. ¿Dónde están? ¿Quién proclama esto? Yo quiero ver crecer hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis. ¿Dónde están? Porque estos han de iluminar la tierra con su gloria. ¿Cuál era su gloria? Cristo, nuestra justicia. Gracias, mis queridos hermanos, por vuestra atención. Espero que ahora se pueda entender. Esta reflexión es respuesta a muchas preguntas y dudas que me habéis planteado. Le ruego a nuestro Dios que envíe su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.